see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en una nueva emisión de Protagonistas por Siempre. Hoy para hablar de un gran pintor, un pintor que ha descollado en el siglo XX. Me estoy refiriendo a Pablo Ruiz Picasso. Su obra ha abordado diferentes movimientos pictóricos, desde el impresionismo hasta el cubismo, y también han pertenecido a diferentes periodos, como el azul, como el rosa. ¿Quién no recuerda esas obras memorables como La familia de Saltimbanquis, El entierro de Casagemas, La naturaleza muerta, que ha hecho muchísimos cuadros de eso, sus retratos, sus autorretratos y ese imponente mural llamado Guernica? Acompáñenme al próximo bloque y deleitémonos juntos analizando estas bellas obras. I see them bloom for me and you. And Qué lindo tenerte nuevamente acá, Lili. Muchas gracias por la invitación, la nueva invitación. Hace rato que no venías. Sí, tenés razón. Hace rato, bueno. Sí. Ya mañana cumplimos 5 años de estar en el aire. Agradecemos a Dios 5 años ininterrumpidos de hacer este programa. Así que le agradecemos también al canal, a Señal María. Y bueno, a todos los que nos ayudan, a nuestros camarógrafos, al director, a todos los que colaboran, que hacen la producción, a todos mis invitados, al público que nos sigue. Así que bueno, un gran cariño para todos, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a hablar de don Pablo Ruiz Picasso, cuyo nombre es extensísimo. ¿Podrías leer? Ay, sí, los tengo que leer. Porque son como 10 nombres. Porque parece que los padres, bueno, recurrieron a todo el santoral. Además tiene nombres para el bautismo y para, diríamos, su vida civil, ¿no? Los voy a leer. A ver, Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Crispiniano de la Santísima Trinidad, Ruiz Picasso, según su partida de bautismo, y otro según su certificado de nacimiento. Se ve que la madre pensó que iba a tener un solo hijo y decidió ponerle todos los nombres que le gustaban de la familia, del santo. Me imagino costumbre también sería. Vaya usted a saber. La cuestión es que tuvo 2 hermanas aparte. 2 hermanas. Pero varón fue único. Sí, Dolores y Concepción. La más pequeña murió. Murió Concepción. Sí, bueno, muy chica. Comenzá a hablarnos de esta maravilla nacida en Málaga, ¿no? En Málaga, bueno, hablamos de Picasso como el genio, uno de los genios de la pintura del siglo XX. Un mito viviente porque fue reconocido, a diferencia de otros pintores en su época. Muy rico, amasó una gran fortuna, vivió muchos años, 91 años, que le permitieron desarrollar una vida pictórica muy importante. Además era una persona muy activa y muy, diríamos, buscadora de nuevas técnicas. Ahí lo vemos usando una de sus vestimentas muy parisinas, muy características, ¿no? Esa vestimenta a rayas azul y blanca. Bueno, fue pintor, escultor, ceramista, hizo vestuarios para obras de teatro, escenografías, y era una persona que le gustaba innovar permanentemente y no ser encasillado en un estilo. A él no le gustaba. Un hombre muy talentoso. Muy talentoso. Que tuvo un genio desde muy pequeño, o sea, un genio precoz. Y que bueno, como buen escorpiano, buscaba nuevos caminos, nuevos desafíos. Y bueno, fue un hombre que sí, que tuvo una vida muy larga, llegaron a los 91 años, bueno, y que logró ver el reconocimiento en vida. Sí. Su obra ha pasado por diferentes periodos asociados con el color. Primero fue el periodo azul,
¿Podés contarnos un poquito de este periodo azul? Sí, él en realidad comenzó a pintar muy pequeño. Su primera obra la realizó a los 8 años. Era hijo de también un maestro de pintura, un dibujante. Su padre, al ver el talento de su hijo, nunca pintó, ¿no? Siguió enseñando en Barcelona, en La Coruña, en Málaga, pero no se dedicó a ser pintor. Pasó primero por el clasicismo. Ajá. Él comenzó como pintor de la época representando la realidad, pero luego quiso romper esos moldes. Era un gran dibujante, pero quería salir de los modelos clásicos. Y que le imponía admiraba mucho época. Al Greco, ¿no? Sí, admiraba al Greco. Él, bueno, a los 16 años un tío le pagó una especie de beca para ir a estudiar a Madrid. No le gustó este estudio de la Academia de San Fernando tan riguroso, pero visitaba el Prado, visitaba los museos, porque era un gran estudioso. Observador, admiraba a Velázquez, admiraba al Greco, hizo varias transformaciones de ese famoso cuadro de las Meninas de Velázquez. Claro. Y bueno, y como dije, un gran innovador de su época. Si el señor director ya puede ir poniendo un cuadro que lo marca él, que fue el entierro de Carlos Casagemas, sí. Ahí lo vamos a ver. Este cuadro que lo pinta debido al suicidio de ese amigo que él tenía, sí, de Carlos Casagemas, y que remeda al entierro del conde de Orgaz, ¿te acordás, no? Sí, un cuadro el famoso del Greco, ¿no? Del Greco, del cual era admirador, y ahí comienza, porque estaba muy triste, muy apesadumbrado, era en esa época un joven de la bohemia, ¿no? Y comienza a utilizar estos colores, el azul, sobre todo por eso ese periodo, el estilo de las figuras muy, muy alargadas, al estilo del Greco, y con diríamos, una falta de definición. Apeló más al color que al dibujo en este caso, ¿no? Es lo que se denomina el periodo azul. Es un poco impresionista este color, ¿no? Tiene algunas pinceladas de Van Gogh. Claro, también, porque ¿no? él admiraba a Van Gogh y a Gauguin. Y a Gauguin, claro, sí. Impresionista. Pero este periodo, que es corto, en realidad dura 3 o 4 años del periodo azul, tiene esa coloratura. Claro, porque también pienso que el azul, vos sabés que es el color de la tristeza. Sí. Por eso las canciones en inglés son los blues. Claro. Que significa azul, ¿no? Y acá estaba muy depresivo porque se culpaba de la muerte de este Carlos Casagemas. Claro, había sido una cuestión amorosa, él había intentado matar a un amante y luego se había suicidado. Era la clásica vida de los jóvenes de la bohemia en Barcelona. Pero él creo que inclusive se culpaba por no haberlo acompañado en esa época que el pobre Casagemas se ve, porque Casagemas estaba en la droga y también estaba en el alcohol, o sea que tenía toda una situación bastante, digamos, no lo ayudaba para nada. Y encima se enamora de esta chica. De esta chica que era una bailarina, que lo abandona. Lo abandona. Pero Picasso se culpaba de no haberlo acompañado en ese momento cuando este muchacho, que también era muy joven, 21 años, termina suicidándose, claro. ¿no? Sí. Entonces es un periodo de mucha tristeza y depresión para él, para Picasso. Para él, y bueno, y por eso adopta este tono. Hay que decir que Picasso no se puede contabilizar, pero algunos autores hablan de más de 20.000 obras, no solo en pintura, por supuesto, en cerámica, en escultura, más de 20.000 obras, y porque era un pintor, diríamos, ávido. Él pintaba día y noche. En esta época no era tan conocido. Claro, era muy joven. Era también. muy joven. Tenía 19 años. Tenía una característica, como vivía en la bohemia, bueno, y compartía un pequeño cuarto con un poeta. Él dormía de día y pintaba de noche, costumbre que mantuvo durante muchos años. durante toda su vida.
pero pintaba a veces, en algunos momentos de su vida, hasta 2 cuadros por noche. Era imparable. Era imparable, como también hacía de algunos cuadros, 60 o 70 bocetos antes de llegar a la versión, al producto final, claro, al final. Sí, ¿no? podemos ver la familia de Saltimbanquis, que a él le gustaba mucho la vida circense. Claro. Ahí la tenemos, Acá ¿no? pasamos al periodo rosa. Ya estamos en el periodo rosa. Claro, después del periodo azul se enamora y el amor lo hace cambiar también de una joven, lo hace cambiar de tonalidades. Este cuadro es muy significativo porque él, bueno, pintaba mendigos, pobres, personajes de circo. Ahí lo tenemos a él, vestido de... es un autorretrato. ¿Cuál sería El Arlequín. Ah, el Arlequín es él. Es él. El otro personaje, que sería una especie de bufón, era un personaje que él conocía de circo, un personaje real. Esta obra tuvo varias modificaciones. Al estudiarla se observó que la niña, que está ahí de espaldas, en realidad acariciaba a un perro y luego fue reemplazada por ese canasto de flores. Y ahí hay un observador. Si se nota, ninguno de los personajes está interactuando, porque en realidad era una crítica a la sociedad de la época, que él decía que era muy individualista, que nadie se comunicaba con nadie, ¿no? Y lo quiso representar así, como una escena, ubicándose él como espectador del cuadro. Pero, perdón, ¿cuál sería él exactamente? El Arlequín, el de la izquierda. El personaje que está ahí vestido con eso, sí, a la izquierda. Bueno, habla diríamos, de un personaje que observa. Es una composición casi teatral. Lo que le gustaba a Picasso durante este periodo, estamos hablando de inicios del siglo XX, 1904, 1906, era ubicarse en el lugar del espectador, casi como si fuese una obra teatral, ¿no? La característica de este periodo, el periodo rosa, es que por supuesto cambia de tonalidades, son más alegres. Más alegres, más, claro, más él es enamorado. Se repite el modelo, los modelos son personajes del circo, y hay un detalle, la presencia de un mono. En realidad a Picasso le gustaban muchísimo los animales, y cuando logró tener una casa o un lugar muy amplio, bueno, llegó a tener perros, gatos, animales domésticos, inclusive un mono, que utilizaba como modelo de comparación. Claro, era también muy amante de las corridas de toros, como todo español de su época, y era un motivo recurrente, el toro, la paloma, que lo caracterizó siempre. Y después le puso paloma, claro, a una de sus hijas. A su hija menor, sí. La paloma, claro, con la cual ganó un premio que se convirtió en el símbolo, casi en su firma, ¿no? Porque hay que decir que también de todos esos nombres que tenía, fue limitando su firma a el apellido materno, sí, Picasso. Creo que los amigos lo fueron llamando así hasta que él decidió, claro, poner Pablo Picasso. Te iba a decir algo. En esta época, fines del siglo XIX, 1898, España pierde la guerra contra Estados Unidos por las últimas posesiones de Cuba. Cuba, sí. Cuba. Y entonces esto trae mucha miseria a España, ¿no? Y Picasso veía a los pobres soldados tullidos, enfermos, heridos, muertos de hambre. Hay mucha miseria y mucha crítica social en este periodo azul, que también coincide con este tema de la muerte del amigo. Él también se siente muy mal por todo lo que ve de cómo está la gente, sí, porque creo que esa guerra no sé cuánto duró, pero trajo una bancarrota a España terrible, sí, porque la pierde y pierde las últimas colonias, y ¿no? Pierde, claro, Cuba como una de sus últimas colonias. Pero además en el periodo azul, en el periodo rosa, inclusive en un periodo posterior, verde, no tan conocido, a él siempre le interesaron esos personajes marginales,
pobres. Es decir, nunca o generalmente no pintó personajes de la realeza ni de la nobleza como otros pintores Claro, de le la gustaba corte, más la ¿no? gente del pueblo. Le gustaba a la gente del pueblo, así que fue un motivo, junto con las naturalezas muertas y los animales, un motivo recurrente en toda su... Dentro de su pintura. De su pintura, sí, de su escultura también. Claro. Ahora, luego él tuvo mucho tiempo en París, ¿no es Sí. cierto? Vivió muchos años en París. Y él alternó su vida entre Madrid, poco tiempo, Barcelona. Sí, y París. Y París. Y París, claro, claro. fundamentalmente Y ya París. venían soplando los aires que ya vamos a ver en el próximo bloque de las vanguardias, ¿no? De toda esa crisis y también, bueno, las vanguardias que viene todo el tema del futurismo, por los grandes adelantos de la técnica, ¿no es cierto? La llegada de las nuevas tecnologías, imagínate la llegada del automóvil que revoluciona el mundo y comienzan a venir estas nuevas tendencias que después se van a calificar de vanguardias y vamos a entrar en una que se va a llamar el famoso cubismo, que del cual él tiene toda una etapa cubista y bueno, de esa etapa cubista primero de una etapa protocubista y bueno, después vamos a hablar ya de cubismo en el próximo bloque. Ya volvemos. Piece of green, red roses too. Detrás de las paredes de este convento se oculta un terrible misterio. Una a una las alumnas del último curso están desapareciendo. Y el padre Pablo, junto al comisario Ledesma, serán los encargados de descifrar los acertijos de la enigmática hermana Brígida. ¿Estará loca o es la única que sabe la verdad? No te quedes con la duda. Averigua el misterio leyendo Crimen en el convento de la adoración. Lo podés encontrar en las principales librerías de la ciudad o mandanos un mail a protagonistasporsiempre@yahoo.com.ar que con gusto te lo enviaremos. ¿Creíste que el comisario Ledesma había logrado desbaratar esa red de trata de personas que acecha el convento de la adoración? En este nuevo libro, No matarás, Ledesma tendrá que abusar su ingenio para poder descubrir quiénes son los que se escudan en las sombras. No dejes de leer esta nueva entrega de la saga de Crimen en el convento de la adoración. Lo podés encontrar en todas las librerías Jenny del país. Piece of green, red roses too. Bueno, estábamos diciendo entonces que el auge de las vanguardias comienza una especie de ruptura. ¿Por qué? Y bueno, porque los grandes avances tecnológicos, digamos así, hacen que el mundo se vea envuelto en esas ansias de novedad, como dijimos antes, el tema de la máquina, del automóvil, el tema del futurismo, y también todo el tema de las guerras que se van viniendo, porque ya estamos en los albores de la Primera Guerra Mundial, sí. La crisis que hay de valores en toda Europa, y bueno, hace que el hombre se plantee muchísimas cosas y hace una ruptura de todos esos cánones que se venían, digamos así, manteniendo en todo el siglo XIX. Claro. Comienza, ¿no es cierto?, el positivismo que degenera después en los ateísmos del siglo XX, ¿no? Y bueno, todo eso se va viendo en el arte. Y surge el famoso cubismo. ¿Podrías hablar un poquito de...? Hay un cuadro interesantísimo de Juan Gris, que es uno de los, digamos así, de los representantes del cubismo. Ahí lo tenemos. Junto con que es el retrato de Pablo Picasso. De Picasso, claro. Junto con Georges Braque y Juan Gris son los precursores de este cubismo. En realidad este movimiento tiene dos momentos, el analítico y el sintético, y apunta a algo, a la ruptura de los modelos tradicionales. Exactamente. Claro, en uno de los casos apela al color y en el otro a la forma. Y para ello Picasso estudia muchísimo lo que fue el arte primitivo, ¿sí? Para poder
desdibujar o encauzar esa figura en figuras geométricas. Es el uso del círculo, del triángulo. Y del cubo. Del cubo, Obviamente. claro. Y para transformar esa figura en algo como una especie de rompecabezas que se define en líneas y en trazos y en el uso del color. Bueno, este retrato lo pinta a él, todavía tenemos que hablar de una especie de protocubismo, ¿no? Porque la figura se identifica, se define. En otros casos está la como, superposición de imágenes desvirtúa mucho la imagen, el objeto. Claro, ¿no? Entonces no es muy fácilmente reconocible. No, además los cubistas utilizaron objetos cotidianos, guitarras, jarros, naturalezas muertas. Sí. También en esta época Picasso incursiona en el collage, es decir, utiliza otros materiales para darle realce a su pintura, ¿no? Hasta en algunos llegó a utilizar arena para darle una textura diferente. Es un gran investigador, claro, es un gran innovador también. Innovador, sí. Sí, podemos ver Las señoritas de Avignon, que es bien cubista bien, o protocubista. En este caso protocubista. Protocubista. Sí. Vos sabés que el término cubismo lo dio un tal Bochels, porque cuando lo vio dijo despectivamente que eran todos cubos superpuestos. Claro. Y a partir de ahí comienza el término cubismo. Ahora, esta es una escena bastante realista porque está tomada de un burdel de la calle Avignon. Sí, ¿no? sí, en realidad era un burdel de Barcelona, no de la Avignon francesa. Ajá. Porque en realidad Picasso tenía una costumbre de no ponerle el nombre, el título, después de mucho tiempo pensaba en el título. Y cuando le presentó esto a sus amigos, vieron algo que les sorprendió y no lo podían definir. Hasta que luego él cambió esta pintura, tenía otros personajes, en realidad había un marinero, un estudiante, porque era así un burdel de una calle en Barcelona. Pero allí se ve la transformación, hay dos figuras que se asemejan a lo que él había estudiado, que era la pintura africana, a máscaras africanas. Sí, porque a la derecha vemos una de las mujeres con una especie máscara de máscaras. Las del centro son pinturas más tradicionales, evocan algunas figuras primitivas españolas, y la de la izquierda se asemeja mucho a la pintura egipcia porque no tiene perspectiva. Esto es lo que tiene el cubismo. Te iba a decir, termina con la perspectiva renacentista. Con la perspectiva, y a veces la profundidad la da la línea o el color. Claro. De este cuadro hizo muchísimos bocetos, sacó personajes, esto se estudia a través de rayos X y los museos, por supuesto, que los estudian, y se nota cómo lo fue transformando. Pero ¿por qué le puso de Avignon si estaba basado en Barcelona? No, porque la calle en la que estaba este prostíbulo se llamaba Avignon, a pesar de estar en Barcelona. Claro, pero ahí viene la confusión. Yo creí que era de Francia. No, pero bueno, no lo sé decir en catalán. Es una transformación de un burdel que por supuesto que él como miembro de esa vanguardia y de esa generación era joven y eran estos lugares visitados por sus amigos. Sí, podemos ver el otro cuadro, ¿no? Porque él ha pintado varios, ¿no es cierto?, de algunos de naturaleza. Muchísimas naturalezas. El tema del cubismo, que si bien va a estar en todas las artes, porque también en la literatura se habla de cubismo literario, el primero que lo trae en la literatura es Apollinaire, que es un seudónimo en realidad, no se llamaba Apollinaire, pero le dicen Apollinaire, Guillaume Apollinaire. Y entonces él comienza a experimentar, también se llama poesía experimental, con nuevas formas de hacer poesía. Entonces tratan de unir, porque también se juntan las artes, la poesía unida al dibujo. Entonces, por ejemplo, la poesía de Apollinaire, vemos una Tour Eiffel y la poesía en forma de Tour Eiffel, ¿no? Claro. Esa es la idea, tratar de unir
las artes. Entonces Apollinaire crea lo que se llama el caligrama, que es precisamente el dibujo hecho poesía. O tratar, por ejemplo, si la poesía acá en América el movimiento se traduce en el creacionismo, está Vicente Huidobro, que también si la poesía, por ejemplo, trata de un paisaje, toda la poesía con forma de paisaje, forma de árbol, de sol, de río, de camino, típico, si la poesía es un espejo, se forma de espejo, tratar de unir las artes. Esa es la idea de estos movimientos de vanguardia que van tomando diferentes nombres según el lugar. Por ejemplo, en Chile está el famoso creacionismo, en otros el surrealismo, en otros el cubismo, etc. Pero se unen las vanguardias. Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, esto es exactamente esta es una naturaleza muerta en la cual vemos peces. Y ahí vemos un pez. Un pez y objetos que tienen que ver con el mar. En realidad estas naturalezas muertas son difíciles al no ser realistas, son difíciles de interpretar. Es cierto lo que vos decís, porque Picasso también incursionó en la poesía. Ah, mirá, vos sos incursionó en la poesía y algunas de sus poesías estaban incluidas dentro de los cuadros. Dentro de los cuadros, inclusive también utilizó partituras musicales como tema dentro de estas naturalezas. Sí, aquí utiliza el color, ya no hay un color ni azul, ni verde, ni rosa, sino que una serie de colores. Una pero serie vos fíjate de colores. Que el azul no lo abandona. No. Siempre está presente en sus cuadros. Sí. Podría darte una nota a la cual no me refería en Las señoritas de Aviñón. En estos días estuve leyendo que se ha implementado en España un programa para que los ciegos puedan interpretar la obra de Picasso. Mirá qué interesante. ¿Y cómo la interpretan? A través de que sus obras, Las señoritas de Aviñón, el Guernica, los autorretratos, son preparados con un texturado para que los ciegos, a través del tacto. A través del tacto puedan captar la obra, pero además mediante un sistema de micro cápsulas, estas obras emiten olores, es decir, aromas, para que los ciegos a través del tacto y del olfato puedan asociar con los colores. Por ejemplo, las señoritas de Aviñón emiten un olor a mandarina, a limón. Mirá, qué bueno. Bueno, el Guernica a chocolate amargo por todo lo que, claro, por todo lo negro, el contenido que tiene el Guernica, obviamente. Que tiene, bueno, la vainilla, es decir, y el azul, que también, como vos decís, significa la tristeza, ¿no? Vos sabés que los colores también dimanan de temperatura, porque están los colores que son cálidos y los que son fríos. Claro. Por ejemplo, un azul, un verde, un gris, podrían ser colores fríos, un rojo, un bordeaux, colores más bien que demandan. Sí, porque también cuando una persona pierde uno de los sentidos, desarrolla de manera muy aguda los otros, ¿no? Entonces así también fue como el sistema que creó Luis Braille, que a través del tacto de la escritura para ciegos. Pero esto les permite a los ciegos observar. Bueno, esto habla de la importancia de Picasso en el arte. De cómo ha tallado, ¿no? De cómo ha tallado en el todo arte, sobre todo del siglo XX. Claro. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de un mural, porque ya no es un cuadro, es un mural maravilloso sobre una ciudad, sobre todo un hecho histórico que fue el bombardeo nazi a la ciudad de Guernica en el año 37, ¿no? Durante la plena Guerra Civil Española. Sí, que comenzó en el 36. En el 36. Y eso hizo que España se mantuviese neutral después para la Segunda Guerra, Guerra Mundial. No participa en la Segunda. Y no, porque había quedado prácticamente devastada. Devastada. Así que bueno, ahí estamos viendo, antes de irnos a Guernica, estamos viendo también. Este cuadro no sería cubista, yo diría que es un cuadro realista. Tuvo una etapa realista, Picasso. Tuvo una etapa realista y luego una surrealista que, bueno, no la vamos a poder ahora. Bueno, no podemos abarcar semejante toda la obra pictórica de Picasso. Pero ahí vemos cómo se repiten las naturalezas muertas, ¿no? Y los objetos cotidianos. En este caso es realista.
Es sí. hermoso este cuadro. Hermoso, sí. Da ganas de comerse la fruta. Las frutas. Bueno, en sí. el próximo bloque hablamos del Guernica. I see them blue. El Nuevo Mundo propone nuevas vibraciones, nuevos encuentros, nuevas formas de descubrir personas y lugares llenos de luz y revelaciones, invisibles, pero tan reales como la fe que los guía. Patricia Giuffré te invita a reconfortar y elevar tu alma, compartiendo con vos sus 2 primeras creaciones, 12 cuentos de fe, de ángeles y de milagros, y vientos de esperanza. En venta en las principales librerías del país o por mail a protagonistasporsiempre@yahoo.com.ar. Trees of green, red roses too. Bueno, vamos a hablar del Guernica, un mural que creo que mide de largo Más de 7 metros. casi 8 metros Sí. y de alto casi 4. Casi 4, sí. Sí, y está este mural que al principio porque hay que decir que Picasso era comunista, Sí. obviamente que durante toda la dictadura de Franco este mural no estuvo en España, No, estuvo en un museo de Nueva York. En Nueva York, sí. Nosotras dos hemos tenido la gran y hermosa posibilidad de observarlo, es maravilloso. La verdad que uno puede estar... Actualmente está en el Museo de la Reina Sofía, ¿no? Sí, sí. Creo que lo trajeron a partir porque el mismo Picasso pidió expresamente que mientras no hubiese democracia en España, no viniera este mural a su No, querida Madrid, claro. hasta que, en 1981 fue trasladado de Nueva York a Madrid. Al Museo de la Es Reina un Sofía. cuadro que tiene mural, sí. tiene una simbología maravillosa. Si lo podemos ver bien de frente, si es que es posible, En para que detalle. ahí está, Ahí lo tengo. para que lo puedas describir porque tiene tanta simbología este mural. Sí. Tenemos que decir que es un mural, pero es un óleo sobre tela, Ajá. que Picasso realizó en muy breve tiempo y que representa el bombardeo, como vos dijiste, a la ciudad vasca de Guernica. Se estaba desarrollando, transcurría la Guerra Civil Española, la Segunda República temía. Picasso era comunista, era miembro del Partido Comunista Español y Francés, y avanzaban las tropas de Franco, que iba a, conducir los destinos de España por muchos años, una dictadura apoyada por los fascismos alemanes e italianos. Por lo tanto, se le encarga esta obra que se va a exponer en una exposición internacional, en el stand español, en la Exposición Internacional de París. Se la puede definir como un tríptico, es decir, que se la puede ver desde, dividida en tres sectores, ¿no? En la parte superior quiso significar el ojo de Dios, ¿no? Con esa pupila, que es una lamparita, un foco incandescente, el ojo de Dios que observa ese bombardeo, que fue un ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Y vemos ahí los personajes que a él tanto le interesaban. El caballo representa a los estados fascistas. Está en el centro del mural. Del mural. Ahora, perdóname, está en un tono, porque el mural va entre los tonos blancos, grises, negros. Blancos, grises, negros, y Sí. tiene algún tono intermedio, como una especie de punteado o de pequeños trazos que van haciendo las figuras un efecto de claro oscuro. Y el caballo está blanco en el centro, vendría a ser. Sí, el caballo es un caballo embravecido, ¿no? Que como dije, representa al fascismo, pero además está mezclado y entre otras figuras, ¿no? Porque esto es una expresión cubista. En la parte inferior vemos a un soldado que ya muerto, ¿no? Que tiene en su mano una espada rota, y en esa espada rota
no sé si se llega a ver, hay una pequeña flor Sí, muy sí. delineada, muy Sí. suavemente, como símbolo de que todo renace después de ese bombardeo. Entre el caballo y el toro, que representa al pueblo también herido, hay una figura de una paloma que no se llega a identificar, una paloma herida, que significa la paz Rota. ¿no? Claro. Que ha sido Quebrada, quebrada obviamente. por este bombardeo. Bueno, hacia un lateral hay una mujer que clama hacia el cielo. Perdón que te interrumpa un Sí. segundito. La imagen de la mujer que tiene al niño muerto en los brazos Sí. es de una expresividad profunda, porque es el grito de dolor de una mujer que clama al cielo Claro. y que tiene, pobrecita, a A su niño que ha su sido niño, muerto y muerto. no entiende ni por qué. Sí. Porque me imagino que esa pobre gente, que era una gente aldeana, no debe haber comprendido qué era lo que estaba ¿Qué era pasando. lo que estaba pasando? Ni conocía el significado de Claro, esto. Que en realidad- ¿por qué le bombardeaban la Claro, aldea? porque en realidad el bombardeo, además de ser un apoyo hacia Franco, que apoyaba estos estados totalitarios, fue un ensayo, diríamos... Sí, comprendo, para ver cuán efectivos que eran los bombardeos, los bombardeos o las bombas. ¿no? a las Comprendo, que ciudades, después usaron los nazis en la por Segunda Guerra supuesto, Mundial. y los ingleses, y bueno, los bombardeos hacia poblaciones civiles. Poblaciones civiles. Claro, que Perdóname nada que te tenía saqué que un poquito ver. del Sí. derrotero del No, análisis, no, pero no. allá a la derecha También vemos que hay también un hombre. Hay una mujer, en ese caso también es una mujer que clama. ¿Es una mujer que tiene la mano extendida? Sí, que clama al cielo pidiendo el cese de estos Claro. bombardeos, y detrás hay un edificio, una casa que está en llamas, ¿no? Y todo el conjunto muestra personajes, trozos de personas, de objetos, de edificios, que, bueno, como todo Bueno, bombardeo... de toda la locura que debe ser la- que de pronto te bombardeen inexplicablemente tu ciudad y Sí. no entendés por qué te lo están haciendo. Los símbolos más significativos son Dios que observa, Claro. el caballo y el toro, que era tan amado por Picasso, porque en ese caso él representaba al pueblo, ¿no? Al pueblo español. Y luego restos humanos, restos de animales, bueno, y todo Claro, lo que conlleva trató de pintar la aldea en su conjunto. en su conjunto. ¿Y quién es esa cara que aparece ahí como si fuera un triangulito blanco que parecería ser una mujer? En ese caso es como representa a los nuevos, al destino, a los aires, a nuevos, una especie de un personaje que quiere dar Esperanza, como que todo va a volver a claro, como resurgir. que todo va a volver igual que esa flor, casi En medio de toda esa destrucción. sí, que no se observa en detalle. Bueno, como vos dijiste, está en el Museo Nacional de Arte de la Reina Sofía. De la reina. Mirá vos las dimensiones del mural. Por supuesto, ahí comparándola con las claro. personas que están al lado. Sí, si yo tuve la oportunidad de verlo, es maravilloso. Es maravilloso. En la segunda planta de ese museo, Es maravilloso. que está en Madrid, por supuesto, en un triángulo, ahí lo está el vemos, museo, sí. claro, era un antiguo hospital este museo, en un triángulo que es el triángulo de las artes, ¿no? Con el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza que está enfrente, y tiene una estructura como un antiguo hospital, muy austera en la fachada, pero bueno, que alberga muchísimas obras de Picasso. Tenemos que decir que Picasso tiene obras en todo el mundo, ¿no? Sí, creo que también el Museo de Moscú, Bueno, el Pushkin, sí, está ahí. por supuesto, en Málaga, en Nueva York. en París, hay un museo Picasso. Sí, estuve en Barcelona. En Barcelona. Estuve en el Museo Picasso Claro, de Barcelona. gracias a la donación de parte de sus obras, colecciones privadas, Bueno, de sus se ha hijos. hecho 20.000 obras, Claro. tiene lugar para... Hay en Estados Unidos, inclusive en la península de la Florida, hay un en San Petersburgo, pero en la Florida hay un museo Picasso muy importante. Sí, sí. Es decir, que hay obras dispersas por el mundo. Por el mundo. Yo sí. te íbamos a comentar algo de la Exposición Universal de París, Sí. que se hace en fines del siglo XIX, obviamente. Y tengo que decir algo que a mí me llenó de orgullo, porque cuando estuve investigando al respecto, que hubo pabellones y que la Argentina participó en Sí. esa exposición y sacó el primer premio
al pabellón extranjero, de todos los que se presentaron, que no fueran de París, obviamente, Del mundo, obviamente, el primer premio. Y te digo la verdad que me sumió pero una maravilla. Fueron grandes arquitectos de acá a exponer allá a París y lo tuvieron que hacer bajo las condiciones que imponían los franceses, porque había que hacerlo con materiales propios del lugar. Así que bueno, cuando estuve investigando, la verdad que quería contarlo porque realmente me llenó de orgullo, ¿no? Ya en el siglo XIX estábamos descollando en el mundo, sí. Y tengo que decir al respecto de eso que ojalá recuperemos el lugar del cual nunca nos tendríamos que haber bajado con respecto a la educación. Sí. Porque nuestro país, aunque en este momento no lo parezca, llegó a ocupar el 7º lugar en el mundo en cuanto a la excelencia educativa, ¿no? Años A. Y ojalá que nuevamente la vuelva a recuperar. No tenemos que haber bajado nunca a ese lugar. Bueno, y quería comentarlo esto, porque realmente como argentina me llena de orgullo. Y una exposición importantísima, ¿no? Importantísima, y el exactamente. Guernica fue un que se ha hecho encargo. en España y se ha hecho en Norteamérica, ese tipo de exposiciones universales. ¿eh? Sí, bueno, se han hecho también ha tenido otros en lugares. Sevilla, bueno, ha tenido en otros lugares del mundo. Sí. Con respecto a este Guernica, hay que contar una anécdota del embajador del Tercer Reich, Otto Albrecht, que una vez lo visitó a Picasso en París. Sí. Y entonces, viendo el bosquejo, me imagino yo, el mural, le dijo: Monsieur Picasso, usted ha hecho esto. Y Picasso le dijo: no, ustedes hicieron esto, ¿no? De referencia a los nazis. Claro, a los nazis. Así que eso es una anécdota que, bueno, que sobre el Guernica se ha hecho famosísima. Que lo pinta él también como un hombre pacifista, a pesar de esa personalidad tan compleja, ¿no? Con muchas aristas, con muchas facetas. Claro. Sí, era pacifista. Era pacifista. Sí, sí. Bueno, yo me imagino, después de este bombardeo, lo que habrá sido para ese pueblo de Guernica, ¿no? El poder recomponerse, ¿no? De todo esto. En el próximo bloque vamos a ir cerrando el tema de Picasso, porque quiero hablar de una película que en este momento está en cartelera y que la he ido a ver este fin de semana con mi esposo. Y bueno, de eso vamos a hablar en el próximo bloque, que habla del perdón, de la paz. Pero antes vamos a terminar sobre la vida de Picasso, que dijimos que tuvo una vida... Se casó varias veces, ¿no? Sí, se casó varias veces y bueno, y tuvo muchas mujeres, además de estar casado, bueno, varias amantes, 4 hijos. Y una de ellas es Paloma Picasso, que es la que se ha hecho famosísima por el tema de los perfumes. Sí, sí. Y aparte me dijiste que es curadora. Y es curadora y es continuadora de la obra curadora de la obra que ha heredado de sus padres, ¿no? De su padre, sí. Murió en el mismo año que Neruda, ¿no? Y que también el año 73. En el 73 en Francia. Y también ¿te acuerdas que fue el año de los 3 Pablos? Sí. De Pablo Neruda, Pablo Picasso y Pablo Casals. Fue el año en que murieron los 3 Pablos, ¿no? Pablos, sí. Así que bueno, creo que le hemos rendido un brevísimo homenaje, porque con podríamos todo lo que ha hablar muchísimo. Tendríamos para 5 horas para hablar, pero bueno, no, el tiempo no lo permite. Y si ahora, bueno, antes de irnos al corte, vamos a hablar entonces, como dijimos, en el próximo bloque de esta película, a la que voy a invitar especialmente al televidente para que vaya, porque es maravillosa, que es La Tierra de María. Ya volvemos. Detrás de las paredes de este convento se oculta un terrible misterio. Una a una las alumnas del último curso están desapareciendo. Y el padre Pablo, junto al comisario Ledesma, serán los encargados de descifrar los acertijos de la enigmática hermana Brígida. ¿Estará loca o es la única que sabe la verdad? No te quedes con la duda. Averigua el misterio leyendo Crimen en el Convento de la Adoración. Lo podés encontrar en las principales librerías de la ciudad o mandanos un mail a protagonistasporsiempre@yahoo.com.ar, que con gusto te lo enviaremos.
Leaves of green, red roses too. Como te dije en el bloque anterior, me ha llamado mucho la atención que en este momento que lo que menos se filma es una película sobre la fe, sobre el perdón, sobre el amor. Los españoles hayan hecho esta película tan maravillosa que cuenta la vida de Jesús y todo lo que conocemos en la Biblia, desde el inicio del mundo, pero desde otra óptica, desde la óptica del amor que nos tiene Dios, de cómo nos cuida, de cómo nos protege y de cómo intercede la Virgen, yo diría, por cada uno de nosotros, ¿no? Que es la principal intercesora, la principal abogada que tenemos, y cómo Jesús y su madre, obviamente, están todo el tiempo tratando de reconquistarnos, de llamarnos, de que volvamos al camino. Así que si el señor director puede poner un poquito del tráiler de esta película, y me gustaría que lo compartiéramos. Llega tarde. Lo siento, jefa. ¿Desde cuándo se le paga por sentir? Esta vez se trata de algo muy grande, una auténtica revolución mundial promovida a plena luz del día por personas normales y corrientes. ¿Quién les dirige? Hablan de un padre, un hijo, un hermano. También hay una mujer. La llaman madre. Empezaron siendo una docena en un pequeño pueblo perdido en el mapa, pero han crecido tanto que su número es ya incalculable. ¿Cuál es su centro de operaciones? Están por todas partes, en los 5 continentes. Creen que alguien nos ha creado a todos, que no venimos de la nada ni vamos a la nada. Creen que hay vida después de la muerte. Imagine las consecuencias si eso fuera verdad. Infíltrese entre ellos, gánese su confianza e interrogue a esos que aseguran hablar con la madre. Consiga llegar hasta ella y luego suba hasta lo más alto. Es como si fuera, no voy a contar todo obviamente, Claro. para que los televidentes vayan a verla. Es a medio del estilo James Bond. La persona que hace de protagonista es justamente un detective que se autotitula como el abogado del diablo, porque él obviamente no cree, y entonces le encomiendan esta misión de ir a investigar quién es esa madre, Claro. quién es ese hermano, quiénes son todos los seguidores, como si fuera una misión de espionaje. Y bueno, este hombre va a viajar a distintas partes del mundo para recabar información, y lo que tiene de bueno es que esta ficción está ensamblada con la realidad. Claro. ¿Por qué? Porque va a Las Vegas, va a Meyugori, habla con las videntes de Meyugori, especialmente con Vika. ¿Te acuerdas que hicimos un programa sobre Meyugori? Las apariciones de la Virgen. La aparición de la Virgen. Los testigos, ¿no? Y son testimonios reales de personas que estaban alejadísimas de Dios, que estaban, digamos, cometiendo algunos pecados terribles. No quiero contar todo, porque si no cuento toda la película. Por supuesto. Pero gracias a una invitación de esas que a veces nos acerca alguien, que yo digo que no existen las casualidades, existen las causalidades, porque Dios nos pone a alguien que nos viene a buscar. Estas personas son llamadas y empieza la conversión. Estas personas, ¿no? Que no quiero dar más datos, Claro, porque claro. si no cuento todo. Te digo que son 2 horas de bueno. película, durante las cuales llorás, creo, 1 hora y media. ¿No? ¿Es decir, tiene un argumento o es un, Por un supuesto, documental? está muy bien hecha porque Ah. son testimonios verdaderos de personas que se han convertido, han dejado esa vida que llevaban, muy alejada de Dios, y ensamblada con ficción. Ah, con ficción. Porque es ficción y realidad. Entonces la al mismo hace tiempo. atractiva. Muy atractiva, Además, para aparte que- con un ritmo de película medio de James Bond, Ah, bueno. pero que realmente uno se emociona muchísimo viendo
la conversión de estas personas, ¿no? Porque son personas que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de acercarse a Dios, no tuvieron quien les acercara el mensaje, y desde el momento que son tocadas por la mano de la Virgen, algunos han llegado a verla, bueno, sus vidas cambian de una forma totalmente radical, ¿eh? Entonces yo creo que hacer una película en un momento como el que estamos viviendo, de tanta violencia, donde la paz está amenazada, Sí, seguro. yo creo que esta película, que se ha estrenado simultáneamente en varios países, es una manera de acercar el mensaje de Dios a todos. ¿Qué opinas vos? Sí, sí, y hay que difundirla y hay que verla, porque bueno, el tema de las películas es que si no tiene espectadores, se sale del circuito comercial y bueno, así Claro. que hay la difusión así, de boca en boca, ayuda a que, bueno, que más... Bueno, yo justamente gracias a un programa que también se emite por Canal María, Sí. que creo que es María Reina del Del Mundo, Mundo. mirándolo fue el que comenzó a promocionar la película, Claro. y me sentí muy atraída a verla. Sí. Pero vos también lo escuchaste por otro Sí, medio. lo escuché por otro medio, en una radio que yo escucho, que es Millennium, y además invitaba a esta persona a que los alumnos de los colegios y los catequistas, o los jóvenes en general, o los adultos la vayan a ver, porque es importante. Sí. Bueno, el tema de la confesión, ¿no? Porque hoy en día me parece que a muchas personas, a pesar de ser católicas y decirse católicas, les cuesta mucho practicar el sacramento de la confesión. Y realmente la importancia que tiene la confesión, porque viste que ahora hay esa nueva tendencia que dicen, yo me confieso con Dios. Claro. Pero si Jesús puso a los intermediarios, que son los sacerdotes, para que sean realmente los ministros que nos den la confesión, la absolución, Sí. es porque es necesario recurrir al ministro. Yo no me puedo yo misma dar la absolución, ¿no es cierto? Porque no estoy facultada para eso. Claro. Entonces el poder en esta película, ¿Se trata ese tema? algo de personas que descubren en la confesión la manera de, obviamente, lavar todos sus pecados, Claro. y acercarse y sanear su alma. Yo creo que tenemos que redescubrir un sacramento muy importante, que si bien la Eucaristía obviamente lo es más, Sí. pero también el paso previo, que es la confesión. Ese sacramento que nos ayuda a acercarnos nuevamente a Dios, para que Él nos pueda perdonar, porque Dios está, como dice el Papa, Dios no se cansa nunca de perdonar. Claro. Nosotros nos cansamos de ir a pedirle perdón, pero Él nos ama, es nuestro Padre. Claro. Como vos amás a tus hijos y yo amo a los míos. Sí. Estamos esperando que se acerquen para darles todo el amor que queremos darles, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que es una apuesta y una propuesta maravillosa. Vayamos a verla. Se está dando, está en cartelera Está en todavía. cartelera todavía, bueno. En muchos horarios, porque precisamente para Sí, que para los chicos facilitar puedan que los ir, chicos desde puedan las ir. 2 de la tarde se ve. Bueno, horarios. Así que los catequistas se acerquen, lleven a los alumnos. Claro. Es una muy linda propuesta. Y si no, bueno, que la vean en los colegios, en los lugares donde... Creo que ellos- también se puede trabajar me parece a mí, ¿no? No sé, ahora por es- todos los medios y por internet. Y también lo que destaca es el rezo del rosario. Otra arma maravillosa que la Virgen nos dejó. Y bueno, el rezar el rosario todos los días en familia, y más en estos momentos, ayuda muchísimo. Sí. Bueno, nos fuimos de Picasso Bueno, a la película, pero pero, bueno, no podía dejar de hablar de ella porque realmente pienso que es maravillosa y bueno, a uno le gusta compartir, Claro. ¿no? Las cosas buenas con los que quiere. Por supuesto. Bueno, Lili, muchas gracias, como siempre, y Gracias bueno, a vos. por todos tus conceptos que han sido muy claros. Espero que a la audiencia les guste como siempre. Ya hicimos uno sobre Van Gogh, Sí. ahora nos tocó sobre Picasso. Y nosotros nos vamos al cierre del programa. Leaves of green, red roses too. La madre de Pablo, que tenía una gran confianza en su hijo, le dijo una vez: si te haces soldado, llegarás a general. Si te haces cura, llegarás a papa. Y él contestó:
Yo quería ser pintor y llegué a ser Picasso. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotras y será hasta una nueva emisión de Protagonistas por Siempre, Dios mediante. Gracias. I see them